Desde aquí, mi corazón, para cantar, para escuchar, para conversar y crear unidad. Bienvenidos a Desde Aquí, a la entrega de marzo. Yo soy Gisela Sanders Alcántara. Vamos a ver el episodio. En Desde Aquí, continuamos con el registro para hablarles de los procesos de transición de la vida que ahora tengo, una mujer trabajando como productora de televisión en una de las ciudades más complejas y grandes del mundo, a una vida en el campo, viviendo de forma más sencilla, contaminando menos y más conectada con la tierra, siendo parte también de una comunidad. Cada mes me sigo preguntando si es importante contribuir a esta cacofonía de voces en YouTube y las redes sociales, y continúo sintiendo que sí. Seguiremos documentando el proceso y haciendo historia. Y ahora vamos a la sección Mi Comunidad, donde sostendré una conversación con Jimena Bedregal. Ella es parte de Femterra, un proyecto feminista muy interesante. Mi comadre y amiga Gabriela Zamorano, que la conozco hace casi 30 años, me pasó sus datos. Esta es la primera ecoaldea que visito. Vamos a conocer el proyecto Femterra. Yo soy Jimena Bedregal, soy hija de Victoria, nieta de Elena. Soy chileno-boliviana mexicana. Soy chilena, hija de madre chilena, padre boliviano, y vivo en México hace 40 años. Además de la genealogía, platícame, ¿qué de ti te permite desarrollar Femterra? Bueno, una visión y una práctica feminista de larga data. Yo nací de una familia de izquierda, nací en la izquierda, de padres socialistas, de padres comunistas. Entonces tuve desde muy niña una formación de sensibilidad social. Sin embargo, como yo creo que le pasa a toda mujer cuando ya toma conciencia, hay algo que te falta en todo eso, ¿no? Hay algo que no funciona, porque es el mundo de la masculinidad, de los partidos políticos, de la masculinidad, de la institucionalidad de la masculinidad. Entonces, de repente descubres el feminismo, que al principio dices, ¿qué es esto? Como que lo rechazas, ¿no? Y lo rechazas porque tienes en el fondo una misoginia internalizada, inclusive contigo. Pero en la medida que avanza te das dando cuenta que tú eres mujer y te vas dando cuenta de tu condición de mujer y te vas dando cuenta de lo que significa ser mujer. Y entonces, bueno, vas sanando esa misoginia y te haces feminista. Y yo tengo una larga trayectoria feminista. Yo empecé en el movimiento feminista el año 77, 45 años de feminista, ¿no? Casi medio siglo de feminista. Entonces, bueno, tengo una práctica y una reflexión durante todos estos años y una evolución en todo esto que me hacen tener una concepción de lo que es la política de las mujeres, de lo que es las necesidades mías como mujer, que creo que son las necesidades de la gran mayoría de las mujeres, por no decir de todas las mujeres. Y ese, si tú quieres, el sustento existencial, vivencial, personal, subjetivo y objetivo que permiten concebir un proyecto como Femterra. ¿Qué es Femterra? Bueno, Femterra es un proyecto político, es un intento de construcción de mundo a partir de la existencia, de la vivencia, del deseo de libertad de las mujeres. Es un concepto donde la política no es solicitarle al poder y a las instituciones de la masculinidad, a las instituciones oficiales con que se construye mundo, porque creo que es imposible que el sistema solucione los problemas que crea. Es absolutamente imposible para mí eso. Entonces es buscar otra forma de la política, y esa otra forma de la política es lo que llamamos
bueno, no es mío, es un concepto que han desarrollado las feministas de la diferencia, muchas de las italianas, la política como la relación entre mujeres para crear una simbólica propia, un mundo propio, algo distinto. Una construcción de otro tipo de existencia que no es ni jerárquica, ni dicotómica, ni proyectiva, que se da en el diálogo y la relación del deseo de libertad, del deseo de buena vida, del deseo de buen mundo, y a partir de allí, es decir, ir construyendo mundo entre mujeres, ¿no? Entonces, digamos, desde ahí surge la idea, la fantasía de hacer este ejercicio de construcción de mundo entre mujeres, para mujeres, ¿no? Donde podamos hacer un ejercicio, como todo ejercicio, como todo lo no pensado y como todo lo no hecho puede salir bien o puede salir mal. Claro. Pero creo que es una necesidad nuestra empezar a ejercitar esas posibilidades, ¿no? Entonces, este es un proyecto para hacer ese ejercicio de mundo de mujeres entre mujeres, con las mujeres, lo cual significa romper. Es decir, muchas veces me preguntan, ¿esto es ecologista? Y yo le digo, no, esto no se ha hecho desde la ecología, se ha hecho desde el feminismo. Ahora, en la medida en que lo que queremos es romper las violencias patriarcales, romper las dicotomías patriarcales, es absolutamente imposible hacer un proyecto de construcción de mundo donde no haya una nueva forma de unidad, por ejemplo, entre cultura y naturaleza, que ha sido la naturaleza símil mujer absolutamente violada, violentada. Entonces, tienes que sanar con la gran madre, para empezar con la tuya, tierra, pero también con tu propia madre y con las genealogías maternas, pero tienes que sanar con la gran madre y sanar a la gran madre, que es la tierra, ¿no? Sí. Entonces hay una relación de otro tipo con la tierra, romper las dicotomías entre manual e intelectual. Entonces aquí se hacen las cosas, se piensa, se puede reflexionar, se puede hacer teoría, pero también se hacen cosas con las manos y hay que reflexionar con una nueva ética y con una nueva lógica los deseos, y eso se hace en un diálogo, pero no en un diálogo ni intelectual ni competitivo, en el diálogo cotidiano, en el diálogo del hacer y estar conversando. De qué queremos comer, ¿no? De qué bonita te salió el pastel, de qué lindo está nuestro huerto, de mira qué maravilla la flor que salió, ¿no? Oye, sí, qué rica la sopa que me diste ayer cuando estaba resfriada, ¿no? O sea, se va haciendo en lo cotidiano, se va haciendo teoría, se va haciendo mundo, se va haciendo práctica. Entonces es una utopía. Pero las utopías hay que tratar de aterrizarlas, hay que tratar, nunca se llega a la utopía, pero hay que tratar de construirla, porque en ese ejercicio se aprende y se crece, ¿no? Y a ver, platícame entonces, ¿cómo están aterrizando esta utopía, ¿no? Es decir, ¿cómo están sembrando, cómo están construyendo? Bueno, lo primero fue adquirir un terreno. Tuvimos un regalo de las diosas en esto, para poder iniciar esto, que fue en este feminismo de larga data que yo te digo, teníamos un centro cultural feminista hace muchos años, el año 90 y pico, 95, 96, nos donaron una casa en la colonia Roma, un grupo feminista, una agencia feminista alemana, nos donó una casa. En ese tiempo era baratísima porque la colonia Roma estaba toda fregada del terremoto del 85, todavía claro, seguía muy fregada, una casa unos pesos con los que se compró una casa antigua, vieja, que la arreglamos con nuestras manos. Ahí empezamos a trabajar con las manos y con nosotras hicimos un teatro ahí construido con nuestras manos, nosotras pusimos toda la electricidad, claro, hicimos todo el sistema de sonido, hicimos un salón de usos múltiples, un salón de exposiciones para hacer un centro cultural feminista. Entonces, esa casa, con el paso del tiempo, era una casa vieja, muy cara de mantener, ya en un momento ya no teníamos con qué mantener la casa y bueno, en este desarrollo de qué es para mí un feminismo radical, qué es para mí, y radical no en el sentido patriarcal, sino radical de raíz, de tocar la raíz, eso es radical en el sentido no peyorativo, en el sentido más profundo, ¿no? Fue surgiendo
esta idea de Femterra, de esta comunidad que se le puso ecoaldea porque a veces faltan palabras, no sé si es una ecoaldea, es un proyecto de comunidad. Y entonces se vendió esa casa y se vendió en ese momento ya a muy buen precio porque la Roma estaba de moda, y entonces tuvimos ese regalo de las diosas de poder comprar este terreno y con ese dinero hacer la construcción de la parte que tú ya viste, que es la parte colectiva, el comedor, la biblioteca, el taller de carpintería, las habitaciones de la pequeña hostal para 16 camas, el taller de manualidades. Esa parte de ahí se construyó con ese dinero, que esa es una de las partes. La segunda parte intermedia, que está en torno a una bioalberca, no por el plurito de tener bioalberca, es una alberca sin cloro, una alberca totalmente biológica, que el agua se limpia con las plantas, no por el plurito de tener alberca, ¿no? Como si fuera una casita de Cuernavaca, sino como un símbolo del agua también, como elemento central, honrar, simbólico, ¿no? Del agua, ahí al centro. En torno a la cual estarían construyéndose las viviendas, y finalmente la tercera parte es la parte de los huertos, ¿no? Donde hay huertos como este adentro de un invernadero, también hay camas de cultivo afuera, y también hay una biofábrica donde fabricamos insumos orgánicos para los propios huertos, los arbolitos, las plantas, etcétera, ¿no? O sea, en vez de insecticida, utilizan esos insumos. No usamos insecticida para nada, ningún insecticida químico. Claro. Aquí se trabaja con composta, se trabaja con bocachi, se trabaja con biocomposta, se trabaja con líquidos, sólidos, se fermenta pasto para hacer violes, ¿no? Los violes son unos líquidos fermentados llenos de microorganismos y de riqueza que se le ponen a las plantas para, ¿no? Biafoliar, en fin, o sea, ese tipo de cosas. Ahora, es un proceso de aprendizaje, hay una curva larga de aprendizaje, no somos unas expertas, no soy una experta en eso, he ido aprendiendo en el camino, ¿no? A veces me sale bien, a veces no me sale tan bien, pero digamos, se ha ido aprendiendo y se ha ido haciendo, y más o menos estamos buscando la posibilidad de ser lo más autosuficientes posibles, ¿no? Los bioinsumos, en fin, estamos tratando de ser lo más autosuficientes posibles, ¿no? Salvo en el agua. Este es un lugar donde no hay agua, o sea, el pueblo donde está este proyecto, que es el pueblo de Totolapan, Morelos, hace 3 meses que no recibe agua. Las casas no tienen agua, hace 3 meses que no entra el agua al pueblo. O sea, que dices que no hay tuberías que lleguen y que al pueblo sí, pero no hay agua, no llega el agua. O sea, pero no aquí no llega, claro. Aquí no hay tuberías, ni siquiera hay tuberías que lleguen aquí no nos dan agua. Sí. No, entonces todo el agua aquí tiene que cosecharse o tiene que comprarse. O sea, cosecharse de la lluvia. El agua de la lluvia, este es un clima que tiene 2 estaciones, la de seca y la de lluvia. Claro. No hay primavera, verano, invierno, no hay, ¿no? Aquí hay época de seca y época de lluvia. Claro. La época de lluvia son 4 meses, 5 meses, y la época de lluvia son al revés. La época de seca son casi 7 meses y la época de lluvia son 5, es más corta. Sí. Entonces lo que se llega a cosechar alcanza. Ponte tú, dejó de llover en noviembre, entonces prácticamente una parte medio noviembre, diciembre, enero, febrero, mitad de marzo, llevamos 4 meses y se nos está acabando el agua, y todavía queda abril, mayo, en junio empieza a llover, todavía nos quedan casi 3 meses, 2 meses y medio de agua, donde va a haber que comprar porque ya se está acabando el agua almacenada, ¿no? Sí. ¿Cuánto tiempo llevan en el proyecto de Femterra aquí en Totolapan? Bueno, el proyecto lleva unos 7 años de elaboración y demás, ¿no? De imaginarlo, de empezar a hacerlo. El terreno se compró a mediados casi a fines, mediados del 2017. Entonces va 18, 19, 20, 21, 22, ya va a llevar casi, tiene 4 años y medio, digamos. Sí. Entonces desde ahí se empezó a recuperar la tierra, a tratar de primero cercar, construir. Toda la construcción aquí es bioconstrucción, aquí no se ha usado prácticamente cemento. Platícame de esa bioconstrucción, ¿cómo la hicieron? Porque además tú eres arquitecta. Bueno, yo soy arquitecta y
yo siempre, bueno, yo abandoné la arquitectura muy rápidamente y yo siempre digo que si yo hubiera descubierto la bioarquitectura antes, no hubiera abandonado nunca. Y descubrí que había una cosa que se llamaba la bioarquitectura o la arquitectura ecológica y empecé a interesarme en la arquitectura y a tomar cursos y a leer y a comprar libros y digamos, aprendí de esa manera a la bioarquitectura, ¿no? Entonces, cuando se hizo esto, yo ya tenía un bagaje, digamos, por lo menos no de construcción, pero sí de información y de posibilidad. Y entendí, como soy arquitecta, pues tampoco me costaba mucho entender los libros ni nada de eso. Y ahí dije, pues bueno, ahora lo voy a poner en práctica. Claro. Como toda mujer de repente insegura, ¿no? Decía, y si se cae, y si no sé qué, y si no sé cuánto. Pero bueno, me fui a tomar un par de cursos con una arquitecta que es aquí en México, una de las pioneras de la arquitectura, que es Alejandra Caballero de Tasco. Ella tiene en Tasco y tiene una especie de escuela de bioarquitectura. Tomé con ella varios talleres, lo que me dio, más que conocimientos que yo más o menos los tenía, me dio seguridad. La construcción es un oficio muy masculino que requiere de mucha fuerza. Entonces, dentro de todas las variables y las posibilidades, una de las técnicas que me parecían, además de ser hermosa, además de ser muy orgánica, además de ser cálida, fría, termal, según lo que térmica, etcétera, etcétera, es posible para las mujeres. Es la construcción en pacas de paja. Es ligera. Es ligera, entre dos mujeres perfectamente levantas una paca de paja de 1 metro por 50 por 50, ¿no? Puedes armar en una semana con 5 mujeres, armas una casa de, no sé, de 8 por 5, de 40 metros cuadrados, la armas por lo menos los muros, que es tan sencillo, tan cálido, tan amable, tan fácil y tan barato, ¿no? Entonces, claro, empieza a haber otro concepto donde la arquitectura ya no es esa obra de competencia para la trascendencia del mundo, ¿no? Del arte y de no sé qué, sino empieza a ser tu cueva de habitar, empiezas a relacionarte con el habitar y el hacer tu espacio de habitación, tu cobijo. Ha sido un privilegio porque no siempre tienes la posibilidad de poner en práctica de tal manera una cosa como esta, digamos. No sé cuántos arquitectos, son pocos y la mayoría son varones, que tienen la posibilidad de construir 500 metros cuadrados de construcción, ¿no? Y poner en práctica eso. O sea, ha sido muy hermoso en ese sentido. ¿Y cuáles han sido los retos de la utopía? ¿Cuáles han sido las dificultades? El reto más fuerte es la construcción de comunidad. Irte a vivir al campo puede ser un sueño y puede ser una utopía a veces romántica. Claro. Pero cuando llegas al campo, la historia es otra. Cuando tú vives en la ciudad puedes pensar, ay, qué bonito vivir en el campo, que nunca fue la idea nuestra, mía por lo menos, de vivir en el campo. Fue de hacer una comunidad. Entonces, era la posibilidad era el campo, la posibilidad era el campo. Este terreno, esta ubicación es muy buena porque estás a 50 minutos de Xochimilco, el barrio de Ciudad de México, el último, Milpa Alta, Xochimilco, son los últimos barrios de Ciudad de México, y estás a 1 hora de Cuernavaca. Entonces, pues sí, está cerca de todo, ¿no? Entonces, digamos, la ubicación esta es muy buena en ese sentido, pero mi fantasía no fue irme a vivir al campo, no empezó por irme a vivir al campo, empezó por lo que te decía, por un concepto político, por un proyecto político, una cercanía que fue poco a poco en relación con la tierra, con los huertos, una necesidad económica de un terreno grande que no podía ser en la ciudad, ¿no? En el campo. Y claro, como yo ya había tenido esa experiencia con los huertos, con la tierra, con el cultivar, etcétera, quería más grande, más tierra para cultivar, más aprender más, ¿no? Hacer más composta, empezar a hacer bioinsumos, etcétera, etcétera. Entonces, claro, me fue muy fácil la incorporación al campo, pero la mayoría de la gente pasa de la ciudad directo al campo con este sueño de quiero vivir en el campo, no viene y se encuentra con otra realidad. O sea, vivir en el campo implica, primero, es otro esfuerzo físico,
Cultivar, pues ahorita estamos en el invernadero y ves que empieza a ser ya calor, en una hora más aquí adentro va a ser un horno. Si te pones a sacar trabajar, hierba, a trabajar, claro. pues es cansador. Tienes que, muchas de las compañeras que han pasado por aquí, por ejemplo, no tenían un recurso fijo, Claro. entonces tenían que estar yendo Ingresos, a cada rato dices, ¿no? al Distrito Federal. Viene mucha gente y da 2, 3 meses y dice, pues no. Se me acabó el dinero y me tengo que regresar a la Ciudad de México. Me voy. Sí. O en su defecto se pasan la mitad del tiempo en el Distrito Federal y no están nunca aquí porque están yendo a buscar dinero al Distrito Federal y aquí prácticamente no están, ¿no? O sea, la dificultad es la transición. Entonces, ¿no? esa transición es compleja. No basta decir, sí, es un proyecto feminista, yo soy feminista, quiero una vida entre mujeres, quiero experimentar esto, y además, qué lindo irme al campo, Sí. ¿no? Necesitas o una voluntad muy grande o mucha claridad, no solo de que este es un proyecto feminista, que quieres vivir entre mujeres, que quieres hacer un experimento de ver cómo podemos relacionarnos, cómo podemos construir mundo, sino además tienes que tener una economía que te lo permita, Claro. o un espíritu de seguridad tan grande que tú digas, bueno, durante 5 meses voy a comer de lo que está el huerto y a los 5 meses voy a estar produciendo. Claro, sí. ¿No? Sí, voy a sí, estar sí. produciendo muebles o algo en la carpintería, libros, encuadernaciones en el taller Claro. de manualidades, Sí, cajas, sí, huerto, sí, bioinsumos, sí, sí. etcétera, ¿no? Y conjugar todo eso no es nada Sencillo. no es nada sencillo. Y pues bueno, tú sabes, yo te platiqué un poco de mi sueño, ¿no? De lo que quiero hacer, de la búsqueda, que también además de, en mi caso sí es regresar a la tierra y regresar al origen. ¿Cuáles son tus recomendaciones para que yo logre este sueño? Yo creo que no hay nada más sanador que regresar al origen. Regresar al origen, a las madres, ¿no? La madre de carne y hueso, es decir, la que te dio el cuerpo que tienes, con el que vives, la que te enseñó a leer, a hablar, la que te dio la palabra, ¿no? Es la que te enseña a hablar, la que te da las primeras emociones, o la gran madre, que es la madre tierra, ¿no? Que es la que te da la comida, la que te da la vida, la que te da la posibilidad de alimentarte, Claro. ¿no? Pero además te da una relación con la existencia muchísimo más amplia, porque resulta que una buena tierra llena de microorganismos es exactamente, prácticamente lo mismo que lo que un buen estómago tiene. Claro. Esa intuición de volver al origen y de relacionarlo con la tierra, yo creo que es una cosa fundamental, es una sanación casi epifánica, ¿no? O sea, es una búsqueda de sanación que me parece muy importante. No vivimos en el aire, digamos, vivimos en concreto. Entonces yo creo que sí es importante, así muy concretito, no lanzarte ¡bam!, como el Borras al hacer. Yo creo que es importante experimentar un poco. O sea, que vengas así como viniste a ver qué es lo que es, que estés un rato, unos 2 meses en este o en otro proyecto, el experimentar, el aprender, el estar antes de lanzarte como el Borras y llevar detrás tuyo a tu familia, porque puede ser muy frustrante, ¿no? Yo creo que esa es una cosa. Segunda cosa, decidir si lo quieres hacer sola como un proyecto familiar o si lo quieres hacer de manera colectiva, entendiendo que de manera colectiva puede ser, también tiene sus lados, sus bemoles difíciles y sus bemoles, o sea, tienes que saber muy bien cómo lo vas a hacer en colectivo, con la paciencia que se tenga. Las relaciones son complejas. Las relaciones son muy complejas. Pues son las cosas que básicamente se me ocurren como Claro. como 2 premisas así Claro. No, básicas. pues, te agradezco mucho pues el compartir, ¿no? Me diste un tour maravilloso, me mostraste todos los espacios, ¿no? He aprendido mucho, he sentido que así como tu sueño y tu propuesta política, el mío también puede hacerse realidad, ¿cierto? Y pues bueno, como tú dices, la curva de aprendizaje es larga,
¿no? Es una curva de años, ¿cierto? Porque pues las plantas requieren de un proceso, requieren de tiempo para poder darse, la composta, la cosecha, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cierto? La curva de aprendizaje, no sé si es larga, es simplemente relacionarte de otra manera con el tiempo. O sea, vivimos en la inmediatez, claro. ¿no? O sea, la Queremos vida las moderna es cosas ya, inmediata. claro. Y aquí hay una cosa que no es que sea larga, tiene sus propios tiempos, son los tiempos de la naturaleza, son los tiempos del día y la noche, ¿no? De la seca y la lluvia, claro. ¿no? Es otra forma de espera, entonces tienes que aprender. Sí, hay que ajustar los tiempos de espera, como tú dices, y las expectativas, ¿no? Así es. Para los que nos están viendo, platícanos un poquito dónde pueden encontrar Femterra, tus redes sociales, etcétera. Pues está la página de Facebook de Femterra, claro, hay por WhatsApp si quieren una pregunta. Ahora, tenemos aquí la hostería, los precios son módicos. Claro. Ya les invito a quienes vean a apoyar este proyecto y venir, esa es una manera de disfrutar. De conocer también el sueño y la utopía. Conocer el sueño y la utopía, pero además también de descansar. Claro. A lo mejor ni te interesa el sueño y la utopía, pero quieres un lugar donde dos amigas mujeres quieren estar en paz. Pues muchísimas gracias, Jimena. Gracias a ti por la visita y por pues esta ayudadita para difundir lo que es Femterra. Agradecemos infinitamente su atención a esta entrega de Desde Aquí. Esta producción es apoyada por Aldo de la Cruz y María Fernanda Blanquet Arce. Agradezco a mi pareja Daniela Kiva, quien siempre ha apoyado incondicionalmente absolutamente todo lo que le propongo. Y siempre me hace las preguntas adecuadas y gracias a él tomamos las mejores decisiones. Agradezco a todas mis amigas y amigos, a Maya Martínez, a Odalis Villanueva porque me cuidaron a los niños, a Andrea Suárez porque me ayudó con la traducción. Agradezco mucho a Siriona Records que pusieron su música en el Internet Archive y ellos dijeron, úsala. Y a todos aquellos que también estuvieron mandando mensajitos de recibido, de que lo vi, de que conecté. Claro, pues conectando desde aquí.